Compañeros y compañeras de partido, amigos y amigas, sean mis primeras palabras para agradecer la presencia de nuestra presidenta del Comité Directivo Estatal, licenciada Marta Tamayo Morales, en este evento de gran importancia para nuestro partido. Gracias, señora presidenta, por acompañarnos. Gracias a todos y a todos ustedes, militantes, dirigentes y simpatizantes, por estar presentes en este encuentro cívico de conmemoración de la Revolución Mexicana. El día de hoy, 20 de noviembre, nos encontramos aquí reunidos para recordar y reafirmar nuestras raíces, nuestros valores y nuestros ideales partidarios nacidos de la Revolución. Celebro con gran alevosía el pertenecer a un partido que ha conducido a México por el sendero de la prosperidad, siendo parte medular del proceso de transformación que ha vivido México durante el siglo XX y el siglo XXI. Como hasta hoy, nuestro partido sigue siendo la pieza clave para ello. Sobre todo, ha sido el mismo PRI el partido que mejor ha sabido respetar y representar las necesidades y demandas de la sociedad. Así como fue nuestro partido quien llevó a cabo grandes cambios, haciendo de México un país de instituciones y leyes, logrando la pacificación del país al enfrentar el problema de los caudillos que había generado la revolución, los cuales sobrepasaban el poder gubernamental. Era algo indispensable para construir un México próspero con mayor desarrollo. Permíteme hacer un pequeño recuento de estos logros que los gobiernos revolucionarios han realizado al llegar al poder. Recordemos hoy a un gran hombre, a un gran visionario, don Plutarco Elías Calles, quien supo transformar el país de un solo hombre, para hacerlo un país de instituciones y leyes, con igualdad de representación para todos, que en abril de 1929 fundó el Partido Nacional Revolucionario, partido del que descendemos y en el que nuestros ideales partidarios quedaron plasmados. Al aglutinar en Querétaro a todas aquellas instituciones o asociaciones políticas regionales que se proclamaban ganadoras de la revolución, para hacer el reparto del poder político a la familia revolucionaria. Quizás esto podría ser poca cosa, compañeros, pero habría que recordar aquellas citas donde se habla de un México bronco, aquel México que se levantaba en armas, cada sucesión presidencial que se venía no era cosa menor. En 1928, el asesinato de Álvaro Obregón y de la Guerra Cristera, así como la rebelión escobarista, son ejemplos. En 1943 sería realidad una demanda de la clase trabajadora, respetando así lo consagrado en la Constitución, generando el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, atendría responsabilidades en caso de accidentes de los trabajadores y enfermedades. Esta institución es de la fecha una de las que muchos mexicanos asisten para atender, como diría el presidente Ávila Camacho, protejan a todos los mexicanos en las horas de adversidad, en la orfandad, en la viudez de las mujeres, en la enfermedad, en el desempleo, en la vejez, para sustituir en este régimen secular que por la pobreza de la nación hemos tenido que vivir. Así como la creación del ISSSTE en 1959, con estas dos instituciones se daría cabal cumplimiento al otorgarle seguridad social a los empleados de los patrones, así como del gobierno federal. Otro logro revolucionario sería la educación. Si de 1920 a 1940 la educación primaria sería lo principal a construir en el país, de 1940 a 1970 sería la construcción de la educación superior. Clara evidencia de esto es que de 1930 a 1970 el número de alumnos de las universidades del país aumentó de 23,000 a 335,000. La creación de la Ciudad Universitaria en 1954 ejemplificaría el gran estímulo por parte del gobierno para impulsar la educación superior gratuita. En materia de educación habría otorgar el logro el libro de texto gratuito. Si bien es cierto que desde la época de José Vasconcelos en 1920 se hicieron esfuerzos, Jaime Torres Bodet, discípulo de él, crearía la CONALITEC, Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Además de un derecho social que es la educación, el libro de texto gratuito sería un vehículo que generaría identidad en todo el país, equidad de la enseñanza, se eliminaba un costo en educación. Así como las dos acciones, podemos resaltar lo mucho que los gobiernos por revolucionarios dieron a la educación. Hay que entender que gracias a este se puede tener un México más próspero, porque la educación es garantía de la movilidad social. Los priistas debemos de presumirlo. Pasemos a otro logro que existen muchos y que hay que hablarnos, para que a los demás ciudadanos no les gane la desinformación y la mala información. Un logro en América Latina no se vio, pero sí se vio en México. Es una época de crecimiento sostenido gracias a la estabilidad política, pero sobre todo gracias a las buenas políticas económicas desde adentro. El milagro económico mexicano, que funcionó de 1940 a 1976, se creó en promedio
Se creció en promedio una tasa del 6%. Esto era algo que nunca se había visto en la época revolucionaria. El mercado interno se fortaleció, el modelo llamado EASY, que quiere decir industrialización por sustitución de importaciones, donde se protegió al empresario mexicano, dándole preferencia sobre todos los productos y servicios extranjeros. Sobre ellos, existe un Estado dispuesto a proteger a la industria mexicana, diseñado al desarrollo de empresas, a la estabilidad de precios y sobre todo ajustándose a los problemas productivos y financieros por el que pasó el país. Fue todo un reto, no fue cosa fácil. Para los priistas en el gobierno lo supieron mantener más de 30 años y generar la clase media que impulsaría otros cambios. México, sin el desarrollo económico del siglo XX, no hubiese tenido liderazgo político en América Latina. México, sin estabilidad de los gobiernos emanados del PRI, no hubiese tenido el desarrollo económico, quizá no hubiéramos perdido infinitas batallas en busca del poder. En abril de 1977, Reyes Heroles se encargaría de hacer la reforma política incluyente, el cual reconoceremos a los diferentes partidos políticos. Quizá el día de hoy se nos puede hacer algo difícil de comprender, pero también hay que reconocer parte de la historia. El PRI encarnaba a la familia revolucionaria, la que había ganado y estaba destinado a ser partido. Así como comenzarían las reformas políticas, destacando que fue durante los años de 1993 y 1996 se constituiría el Instituto Federal Electoral, el cual organizaría las elecciones, además de declarar validez a las elecciones de diputados y senadores. Establecería topes de gastos de campaña, pero sobre todo le daría autonomía a la organización de elecciones, lo cual era elemental para darle independencia y competencia a la democracia. México había cambiado y el PRI lo había entendido, así como comenzaría el proceso de transición democrática que culminaría en el año 2000. Los priistas, hoy gracias al enorme esfuerzo y a la unidad que nos caracteriza, hemos regresado a la presidencia de la República con el licenciado Enrique Peña Nieto. Hoy los priistas debemos de construir el México del siglo XXI. He aquí parte del contexto donde nuestro partido, el PRI, nace y surge, como lo dice su nombre, revolución. Por eso hoy, 20 de noviembre, los priistas nos sentimos orgullosos. Es por esto, compañeros, que los gobiernos priistas hemos logrado grandes cambios y beneficios para toda la ciudadanía al llegar al poder gubernamental. El primer gran logro que el gobierno emanado de nuestro partido tendría sería el expropiar el petróleo y toda la industria emanada de este para México y los mexicanos. Esta decisión cambiaría a México para siempre. Hoy en día el petróleo representa un 33% de los ingresos para el gobierno. Y es por ello que nuestro presidente Enrique Peña Nieto logra sacar adelante la reforma energética, mediante el cual se permitiría reducir los precios del gas natural y electricidad en mediano plazo, ya que a pesar de que somos un país con grandes yacimientos de este combustible en el subsuelo, cada vez más importamos más gas natural. En el año 2013, México importó el 30% del gas natural que se consumió en el país. Pemex no estaba produciendo todo el gas natural que el país necesita, por las limitaciones que imponía el modelo regulatorio que estamos cambiando. Por el modelo anterior, la producción de gas natural no podía ser llevado a cabo por el sector privado, ya que está prohibido en la Constitución. Eso nos llevó a una situación paradójica. Por un lado, no permitíamos que empresas particulares extrajeran gas natural en México, pero sí comprábamos gas natural a empresas privadas extranjeras en Estados Unidos y otros países, que se revende en nuestro país a un precio mayor del que tendría que se produjera en México. Compañeros, me permito mencionarles algunos de los beneficios que nos traerá consigo la reforma energética. Número 1, reducción de las facturas de luz y los precios de gas, a más tardar 2 años después de la fecha de entrada en vigor de la legislación secundaria. Cabe destacar que esta no es reducción voluntariosa, populista o por decreto. Es una reducción sostenida como resultado de que bajarán los costos de la producción y de generación, y por lo tanto ocurrirá conforme se llevan a cabo las inversiones de gas y electricidad. Número 2, 500,000 empleos adicionales en 2018 y 2.5 millones de empleos adicionales en 2025. Número 3, 1% adicional de crecimiento del PIB en 2018 y 2% adicional en 2025. Número 4, incremento de la producción del petróleo de 2.5 millones de barriles diarios en 2013 a 3 millones de barriles diarios en 2018 y 3.5 millones en 2025. Número 5, incremento de la producción del gas natural de 5.700 millones de pies cúbicos diarios en 2013 a 8.000 millones de pies cúbicos diarios en 2018 y de 10.400 millones en 2025.
Amigos y amigas, México se está transformando y este cambio es de celebrar para todos los mexicanos, entre todos los priistas que hemos logrado construir la solidez de México de hoy. Es por eso que nos encontramos reunidos en esta nuestra casa, pero también con el convencimiento de que la tarea del presente no es fácil, mucho menos rutinaria. México ha cambiado y nuestro partido por ello se está transformando y se está preparando. Todos los priistas quienes deseamos un mejor México, un México próspero, un México seguro para nosotros, para nuestras familias y para toda la ciudadanía, el reto no es fácil. Estamos construyendo el México del siglo XXI, pero con la unidad y la mano de nuestro señor presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto. Lo logrado a través de las reformas estructurales que nos darán el paso que todos y cada uno de los mexicanos anhelamos en nuestro futuro. Es por ello que no nos cansaremos de trabajar. Nuestra unidad debe ser firme y salida al igual que nuestras estructuras. Hoy recuperamos la presidencia de la República y así lo haremos estado por estado, municipio por municipio, sindicatura por sindicatura, a través de los acuerdos y del debate constructivo. Hoy celebramos el pasado que construyó México del siglo XX, pero que hoy entendemos que requerimos construir un nuevo México del siglo XXI. Viva la Revolución Mexicana, viva el PRI.